Podcast. Lo mejor está por escuchar. En Roma todo era política. El poder estaba en el Senado, en las regiones y también en los cuerpos. Cuando hablamos de sexualidad en la antigua Roma, no hablamos solo de deseo, placer o prácticas. Hablamos de jerarquía, de control, de violencia, de moral pública y privada. Y también hablamos de nosotros, de los mitos que arrastramos, de los tópicos que proyectamos y de cuánto hemos querido o no mirar de frente al sexo en la historia. Para hablar de esto, tenemos de nuevo, meses después, a Patricia González Gutiérrez, doctora en Historia por la Complutense, divulgadora especializada en el mundo romano, con quien vamos a desmontar ideas, enfrentar verdades incómodas y, sobre todo hoy, lo que vamos a hacer es entender. Me acompaña también como copresentador Néstor Marqués, con quien haremos los tres juntos un recorrido por los placeres, los tabúes y los silencios de la antigua Roma. Hoy, en tu podcast de Cosicas Romanas de confianza, hablamos de sexo. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Salve Iván, salve Patricia, salve. Bienvenida de vuelta. Yo creo que el tema de hoy es importantísimo. Sí. Este es uno de esos podcasts que hay que guardar bien y volver a escuchar de vez en cuando, porque realmente todo lo que vamos a contar es fundamental para entender realmente a los romanos. Si es que la sexualidad está en la vida de todo el mundo y, por tanto, es una parte muy importante de cómo se desarrolla, de hecho, la propia vida y de cómo continúa en la sociedad. Así que creo que hoy va a haber chicha para cortar, así que vamos a ello. Vamos a ello, porque la gente se pensará que vamos a hablar de penes y vaginas. Y que también, de grafitis obscenos, que también. Está llena la antigua Roma de ellos. Hombre, en la obsesión de la gente hoy en día por los falos, por grafitis de penes, ya venía de la antigua Roma. Esos peles deformes, madre mía. Pero vamos a hablar de cosas muy profundas, Patricia, que tú estás metida en estos salados también, de sexo, y te enfrentas a veces a imágenes desagradables. Entonces vamos a empezar por la base. El sexo en la antigua Roma, ¿cómo concebían los romanos el sexo? ¿Como nosotros o no? No, al final, un poco sí, en la parte de todo es sexo salvo el sexo que es poder, eso para los romanos está. Pero los romanos carecen de conceptos que hoy nos parecen muy básicos, como es el consentimiento. Para los romanos el sexo es una cuestión de jerarquía y de derecho. Es decir, tú tienes relaciones con quien puedes tener relaciones y con quien tienes derecho a tener relaciones. Es decir, si tu esposa decide que esa noche le duele la cabeza, a ti te la refanfinfla. Que los esclavos no quieren, te la refanfinfla. Porque no existe ese concepto. Y luego no hay una cuestión de orientación sexual. Sí hay una preferencia, te pueden gustar más los hombres, las mujeres, las cabras, pero sobre todo es importante que el ciudadano sea activo. Mientras la parte poderosa sea activa y la parte inferior, de alguna forma, de cualquiera, por edad, por clase, por origen, sea pasivo, todo bien. Si no, ya empiezan los problemitas. Ahora, que la ley que se supone que castigaba la pasividad o el estupro y todo eso no existió nunca tampoco. Entonces vemos que hay gente muy pasiva rompiendo todas las normas y no pasa nada. Salvo en un caso, que es el señor que inventó la habitación de espejos para follar. Hostio Cuadra. Que se pasó tantísimo que al final los esclavos le degollaron delante de los espejos que había utilizado, porque claro, es que había forrado la habitación entera. Es que menudo personaje. Menudo personaje. Loco. A ver, el señor... Porque se fue al extremo, vamos. Claro, y entonces Augusto dijo, bueno, pues vamos a obviar esto, no vamos a matar a los esclavos de la casa, vamos a correr un tupido velo, esto no ha pasado nunca, ya está. Pero vemos que las normas se rompen sin mayores problemas, o sea que, de nuevo, de las normas que nos llegan de las fuentes a la vida cotidiana, pues hay un mundo. Sí, yo creo que es eso, diferenciar la legalidad de una ley que está ahí, pero que a lo mejor en la vida diaria, en lo cotidiano, no se cumple a rajatabla, ni mucho menos, porque está claro que hay esa normatividad que tú estás diciendo y que efectivamente existe,
pero que luego si a una persona le gusta lo que le gusta, Claro. eso no se va a reprimir, ¿no? Aunque le cueste, y eso lo vemos en muchas ocasiones, al menos un escándalo público o una difamación en público que a lo mejor no llega a lo legal, pero que sí que te está creando una suerte de un poco de burla por parte de quienes defienden esa normatividad sexual. Claro, y de hecho vemos, o sea, por ejemplo, en Grecia hay un caso que es el contra Timarco, que es que un señor está aprovechando que otro era más bien casquivano para acusarle de prostitución. Dice, bueno, todos sabemos que hay relaciones entre adultos y jóvenes, aquí es otra cosa, este señor se está prostituyendo. Pero vemos que el señor realmente tenía que haber superado todos los límites porque en la asamblea al señor le llamaban cisterna por la gran capacidad para acumular líquidos. Entonces, por lo visto, cada vez que en la asamblea se mencionaba cualquier cosa de obras públicas, no había puñetera forma de continuar porque todo el mundo se descojonaba. Entonces debía ser más que notorio. Sí, me encanta esta nueva acepción de cisterna en el mundo romano. Habrá negacionistas también de Maravilloso. Bueno, en este caso griego, pero... Es una provincia griega. Está bien. Y claro, vemos que estas rupturas de la norma muchas veces eran más que conocidos, es decir, todas las cuestiones que se acusaban a César, por ejemplo, sí. a Clodio, a Marco Antonio de estarse prostituyendo y montar orgías en casa y ser más pasivos que el copón. Y ese era el problema, el ser pasivo. Claro, claro, porque a César le acusan de... Bueno, a ver, digamos que la enorme pluma que tenía y su tendencia a ir más arreglado de la cuenta no ayudaban a desmentir el asunto. Pero claro, cualquiera le tosía de César, es decir... Ya puedes tener toda la pluma del mundo, que si también tienes una espada, compensa una cosa con otra. Sí, porque al final vemos a sus soldados riéndose en el desfile, ¿no? Y cantando esas chanzas de que si es la mujer de todos los hombres de Roma y el calvo que... Sí. Bueno, pero al final... Esos mismos hombres que ahí se permiten esas risas lo están respetando porque es su general victorioso y están en su triunfo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque efectivamente lo que tú dices, yo creo que nivela un poco la personalidad. Y que luego tampoco puedes hacer nada. Hay quejas, por ejemplo, no sé si era en Marcial, que dice que estando en el séquito de un gobernador provincial, el gobernador lo violó. Y no puede hacer nada, lo más que puede hacer es quejarse y se queja diciendo, y le está haciendo lo mismo a otros, y se queja de que esos sean unos arrastrados. Pero en ningún momento está pidiendo que a ese señor, ni considerando que a ese señor le puedan juzgar por violarle. Dices, ostras, era una sociedad que igual no queremos tener... Como modelo, ¿no? Claro, hemos usado Roma como pornotopía en todos los sentidos. Me encanta pornotopía, me encanta. No es mío, es de Luis Unceta el término. Pero está muy bien, ese lugar donde ponemos como todas nuestras fantasías o nuestro... En general, nuestra fantasía erótica, pero es una sociedad muy dura. Que siempre me pasa cuando dicen, no, es que somos herederos de los romanos. Sí, pero ojo, que tú no quieres ser romano. Que no es bueno eso. No es bueno, sí. ¿En qué parte quieres ser? Sí, o sea, y en la sexualidad no queremos ser romanos en ninguno de los sentidos. Es que la violencia estaba al orden del día. Hemos hablado en otro programa, en el anterior programa que estuviste, hablamos de Virginia, de Lucrecia. Por ejemplo, la mitología está llena de historias de violaciones. Y te la cuentan como no, Zeus se convirtió en tal, Zeus violó. Mercurio llevó a una ninfa tal y la violó por el camino. Pero ¿Cómo? Es que el propio matrimonio se presenta como una violación, como un rapto, ¿no? ¿Sabéis? El hallazgo hace unos años, ese carro ceremonial en la villa de Civita Juliana, al lado de Pompeya, se piensa que es un carro de una boda porque está decorado con unos medallones de una amalgama de plata y plomo que muestran a un sátiro violando a una ninfa. Es decir, estamos mostrando el momento del rapto nupcial, que al final es en lo que consiste una noche de bodas para los romanos. Sí, de hecho, incluso los centonios nupciales hablan de, claro, niñas que tienen 12, 13, 14 años, chillando desesperadas de, por favor, déjame un tiempo para hacerme a la idea, y el hombre de 30, 40 años diciendo, venga, tonta, que te va a gustar. Y no les gustaba. No les gustaba porque además sabemos que Plutarco, cuando habla de los bienes del matrimonio, dice, bueno, es que si os dejáis llevar por estas cosas, pues no conseguís nada. Esto es como la miel. Tú para conseguir la miel te van a picar las abejas, entonces te va a doler, pero si aguantas ese dolor vas a tener la miel, que son los frutos del matrimonio. Dices, ostras. Duro. Sí. Duro. Y claro, ¿no? Y no contamos con que todo el resto, o sea, los niños que se usaban como esclavos sexuales, las prostitutas que empezaban muy pronto. En el Satiricón
se habla, hay un momento en que hay una escena sexual como entretenimiento en una cena con 2 niños muy pequeños, tan pequeños que al invitado le da un poco de reparo. Y dicen, bueno, pero es que no son tan jóvenes, yo empecé a la misma edad. Cuando Teodora se habla a Procopio, le insulta diciendo que empezó muy joven. Es decir, es una niña explotada que aún antes de ser viripotens, es decir, de que no le crujan las costillas cuando tiene una relación sexual. Que pueda llevar un varón, que pueda soportar varón. Claro, está teniendo relaciones de otras formas. Entonces dices, ostras, es decir, está normalizado en las fuentes, pero también lo normalizamos nosotros, porque vamos al Prado, decimos qué bonito el cuadro, pero no pensamos qué hay detrás. Una vez hice una encuesta en Twitter que decía, ¿te molestaría ver una exposición sobre violaciones con violaciones en los cuadros? Sí. Digo, ¿y cómo has reaccionado cuando lo has visto? No, yo no lo he visto. Digo, ¿y todos estos cuadros? Y es como, pues igual sí. Pero hablamos de rapto, de no sé qué, de tal, como que lo hemos normalizado a través del arte y no somos conscientes de realmente de lo que estamos hablando cuando contamos estas historias. Que hay historias que las contamos, pues eso. Igual que nos hace mucha gracia este cuadro, pero en realidad son violaciones la mitad de lo que hace. Es decir. Bueno, pero que es o lo de la cisterna, que coño, están vejando a ese hombre, están vejando a esa persona. A esa mujer, ¿sí? De lo que le acusan es que le gustaba más que un tontulario. Claro, que le encantaba. Sí. No, pero al final, toda esa mitología que los propios romanos están mostrando por todas partes, Sí. ¿no? No hay que más que ir a Pompeya para ver que todas las casas de los últimos momentos antes de la erupción están llenas de cuadros de mitología. Y en muchas de ellas vemos violación, vemos toda una serie de historias moralizantes que deben servir para que la mujer se adapte a esa idea. Y es cierto que al final la legislación existe y nos dice que a partir de los 12 años es cuando una niña ya se puede casar, ¿no? Se supone. Es cierto que a lo mejor no en todos los casos es así, que algunas se casan un poquito más mayores, 14, 15... También antes. Pero claro, tenemos también ese problema, ¿no? Echa la ley un poco, echa la trampa. Pero tenemos toda una legislación que lo hace normal a la sociedad y que nosotros no podemos verlo como algo lógico. Está claro que no es, una vez más, no estamos aquí para juzgarlo tampoco, porque no es nuestra sociedad, es la sociedad romana y estamos aquí para saber cómo eran y no romantizarlo, sobre todo. También es cierto que no a todo el mundo le parecía bien. Exacto. Eso es. Aristóteles decía, haced el favor a los griegos, que también eran de niña pequeña. Es decir, que no está bien, y no está bien no solo porque vais a arruinar la relación con la niña, sino porque la vais a matar. Porque un embarazo con 10 años no es una cosa buena. Y como, claro, a los 12 es un matrimonio, pero tú podías mandarla desde los esponsales a vivir con el marido. Eso significa mandar a una niña de 7 años a criarse en casa del marido de 30, que no iba a respetar, porque la virginidad no era importante, luego no iba a respetar a la niña hasta la edad de matrimonio. No a todo el mundo le parecía bien. Eso me parece importante resaltar. Sí, no es una uniformidad de criterio en todo el mundo, como con los esclavos, que decían, había gente que decía, no tratéis mal a los esclavos. Claro. Quizá no por la razón correcta, porque era en plan, no, hombre, que si lo tratáis mal no van a producir. Claro. Pero aquí igual. Es maltratar tu propiedad, con lo cual, Exacto. cuidado que la rompes. Sí, Yo entonces, creo que un poco eso. Igual muchos por ahí también van, no la maltrates, no la rompes, que te dure más. Uh-huh. Claro, y que no te vaya a cuchillar por la noche. Eso es. Es decir, igual Importante. si empiezas así, la navajilla en el hígado cuando estés durmiendo, pues te lo ganas a No pulso. te la salva nadie. Pero, y también pasa un poco, sobre todo cuando hablamos ya de esa esclavitud infantil, en donde tenemos, la realidad es que existen casos de niños que se usan como esclavos sexuales y en algunos casos... Que hay negacionistas de esto, ¿eh? Por supuesto, hay negacionistas de todo en esta vida, esto es normal. Pero también hay que entender que, por ejemplo, cuando nos hablan, el caso yo creo que más conocido de Tiberio en Capri, con sus pececillos, entre comillas, ¿no? Que le lamen los muslos, que esos son niños esclavos sexuales, pero ¿hasta qué punto es real o hasta qué punto pueden los autores que lo comentan saber lo que ha pasado en la isla de Capri, aislada completamente detrás de las puertas del palacio, que ahí no lo ve nadie? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay también de una forma de descrédito muy conocida de la antigua Roma, que es que te gustan los niños? Porque efectivamente no todo el mundo estaba de acuerdo con eso y se veía también como algo despreciable. Y que además lo que se le critica es que le gusta demasiados jóvenes, porque claro, dicen que son niños que tienen el reflejo de la lactancia. Es decir, coger un bebé, lo sueltas en la piscina y hasta que se engancha a puerto. Que les parecía un poco too much. Es decir, de hecho, cuando se grabó la peli de Calígula, no se atrevieron con eso. O sea, y mira que esa película mira que esa película es hardcore, pero... Tinto Brass era así. Sí. Entonces, demasiado jóvenes. Igual que hay cosas... Lo que se critica es el exceso.
Entonces, una cosa es que te acuestes con un niño de 6 años y otra cosa con un bebé. Que dices, no, está feo, Tiberio, está feo. Respeta el límite de los 5 años para Claro, poner a un para niño a poder trabajar dejar en lo que que sea. Claro. Entonces tenemos ya una sociedad romana en la cual la violencia está a la orden del día, la violencia sexual, y luego también tenemos que romper esa imagen de la Roma de Espartacus, sangre y arena, esa imagen de las romanas pechugonas por la calle y las matronas, eso no es real. Cuando ves los relieves, van muy tapadas las Claro, señoras. es decir, y de hecho, siempre lo digo, es decir, la única forma de aparecer desnuda en una representación es que seas una prostituta o una diosa. Todo lo que hay en medio iban con burka. Es decir, de hecho, el velo no es un velo a lo islámico de que te cubre, pero sí se cubrían ellas el rostro. Efectivamente. Y de hecho no solo el rostro, sino que ves muchas estatuas en las Claro. que las manos están dentro del manto, ni siquiera mostrar los brazos, ¿no? Intentan taparse lo máximo posible como forma de poder vivir en sociedad también, ¿no? Es el ir tapadas es lo que les permite estar en la sociedad. Porque además, si no van tapadas, se las podía molestar. Es decir, el acoso callejero estaba penado, pero siempre que se te tomara por una matrona honesta. Es decir, que fueras tapada, que no se te viera un tobillo, que fueras con acompañante. Sí te podían confundir con una prostituta, es decir, que no ibas completamente tapada, ya, es que, claro, a las prostitutas sí se las puede molestar. Todo lo que te decía Ovidio de hacer en Arte de Amar, el manual del acoso de Ovidio, porque realmente es un manual de acosar a las mujeres. Uf, Es Ovidio, muy qué duro. mal me cae. Siéntate, insístele, háblale, Miéntele. róbale un beso, miéntele, sé otra persona. Es una cosa terrible. Y si no, la violas, porque seguro que le gusta. Dicen que no, pero yo sé que les gusta y tú... Y es que has dado en el clavo con lo de la vestimenta, porque de ahí viene lo de qué llevaba puesto. La han violado, cómo iba vestida. Claro. Si es que lo Claro. iba buscando. Se le veía el tobillo. Se le Lo veía el fue buscando. tobillo. Se dejó el velo en casa. Estaba hablando con alguien. Hay casos de divorcio, no, porque te había hablando con un liberto. Tío. Tenían que ir eso con acompañante o en litera y cubiertas, es decir, muy cubiertas. De hecho, las mangas largas son algo femenino. Es decir, los hombres podían ir como quisieran, pero las mujeres no. Y de hecho lo vemos cuando vemos, por ejemplo, tanto tanagras como... Incluso en las esculturas en que se les tiene que ver la cara porque pretendemos identificar a esa señora, no se está cubriendo la cara, pero se está cubriendo todo el Todo. resto Va del... envuelta como embalsamada, sí. Pero bueno, Claro. una vez más es el modelo de la mujer púdica, la matrona, la buena mujer romana, que está lo que está y que lo demás no tiene nada que ver con ella, ¿no? Y al final es una extensión de la casa. Es decir, la mujer sale completamente tapada porque no se puede ver a la mujer en público. Luego, como siempre, que así irían solo las matronas porque luego la señora panadera no puede ir con esa vestimenta, pues obviamente. Porque al final las mujeres de clase baja tienen que comer todos los Es días otra realidad y, totalmente diferente. claro, no le llega la comida de sus villas de la campaña, pues por lo que sea no puede ir cubierta porque tiene que estar metiendo las manos en el puñetero horno. Pero claro, son cuerpos disponibles al final. Es decir, las esclavas, las libertas, las mujeres pobres son mujeres cuyo cuerpo se ve como un cuerpo disponible, como un cuerpo usable. Entonces no hace falta que no lo enseñen. Pero las matronas no, cuando ese cuerpo sale de circulación, tiene que salir de circulación también de la circulación vista. Porque el cuerpo al final es moral. La propia conformación del cuerpo es moral, que eso es algo que sigue pasando. Es decir, todas las burlas a las ancianas que ya se la refanfinfla todo. Dicen, a mí qué más me da, pues me Claro. tomo mi copa de vino tranquilamente. A las mujeres gordas, a las mujeres... Siempre hay una cuestión moral en el físico, que sigue pasando no solo en que el insulto básico hacia las mujeres, por ejemplo, sea el físico, sino en lo que se llama el queer coding. Es decir, que cuando se representa a un villano, siempre se representa como una persona no normativa, en lo físico, en lo sexual. Si nos fijamos en los villanos de Disney, Úrsula. Úrsula, Scar, Sí. Sí, son sí. tan reapropiables, porque incluso las mujeres guapas, es decir, las madrastras bellas tienen una belleza no normativa, como muy estirada, muy Blancanieves, lésbica sí, la también. Blancanieves. Ujú. Claro, por ejemplo. Y son muy reapropiables por eso. Es decir, que al final la imagen de Scar así diciendo estoy rodeada de idiotas, sea un meme o Úrsula sea totalmente reapropiable, viene de ahí. Viene de que al final se convierten en iconos. Por eso muchos de los villanos hoy nos parecen muy graciosos, de los villanos romanos. Es decir, que dices, ¡buah, qué maravilla de personaje! Pero era una crítica. Y el cuerpo como templo y como expresión de una moralidad, que es terrible porque hay cosas que no puedes controlar.
Es decir, el kalos kaiagazos de los griegos, el bello y bueno asociado, no lo puedes controlar. Y claro, afecta mucho menos a los hombres que a las mujeres, claro. Y cuando había un homosexual, mujeres con mujeres, hombres con hombres, esto como... mujeres con mujeres les petaba Esto es, muchísimo. Esto no lo podían concebir, ¿no? Total. A mí, yo tengo que decir en este caso que a mí me gusta, casi es una provocación, pero no pretende serlo, ¿no? Pero por abrir la mente y el decir, es que en la antigua Roma no existía la homosexualidad. Eso es. Claro. Es que no existía la homosexualidad. Porque es un Pero constructo tampoco la moderno. heterosexualidad. Exacto. Y tampoco la heterosexualidad. Eso es lo interesante, existe, ¿no? claro. Al fin y al cabo, tenemos que romper esquemas de esa manera y decir, ojo, que los romanos son muy diferentes a nosotros en ese sentido, y un romano con un esclavo se ve perfecto si el romano es el activo de la relación, pero dos romanos teniendo una relación sexual, eso es un problemón, porque se están deshonrando mutuamente entre ellos, ¿no? Y ese es el verdadero problema que podemos tener, y hay que salir de ese esquema mental que podemos tener de nuestra propia sociedad y nuestra propia sexualidad al meterla en el mundo romano. Que ha influido mucho porque seguimos viendo como homosexual solo al pasivo. Claro. Y de hecho se sigue viendo como homosexual. Por ejemplo, un cunilingus es homosexual. En los primeros estudios que se hicieron sobre ratones, sobre homosexualidad, solo se consideraba comportamiento homosexual el ratón que presentaba lordosis, es decir, el que subía el culo. El ratón macho que empotraba a otro ratón macho, claro. ese no. Claro. Ese era hetero diciendo en la guerra todo agujero es trinchera. Ese era romano, Ese diciendo era yo romano. puedo hacer lo que quiera, exacto, Claro. como activo. Entonces, claro, el lesbianismo les petaba mucho la cabeza, pero ha petado mucho la cabeza hasta hoy. Y de hecho ha sido algo muy poco perseguido, porque para que los legisladores consiguieran verlo, flipaban. Es decir, dos ejemplos. Uno es el de, creo que era Marcial, Cátulo, Marcial, bueno, da igual. Siempre los lío a todos. Están diciendo, es que claro, esta mujer, yo que pensé que era castísima y que era maravillosa, porque no se veía ni un solo hombre en su casa, solo estaba rodeada de amigas, y yo pensé que era la nueva Lucrecia. Se empotraban. Sorpresa. Y tú... Es como lo de la Bonadea, que los romanos se imaginaban que ahí era Sodoma y Gomorra. Sí. Que como Claro. solo había mujeres, pues tenían que estar borrachas. Tiene que ser y entre horrible. ellas. Tenía que Pero vamos, ser eso horrible. suena a Bacanal. Catulo Sí. con lesbia ya, digamos, súper... Ay, diciendo, madre mía, que esta mujer, ¿qué me está haciendo a mí? Catulo, el de los versos míticos de Sí, os voy a dar por culo y me la vais a chupar. Sí, Pero sí, como sí. poder, el activo. Claro, al porque se final. metían con él y al final el uso de la sexualidad como arma pues funciona. Y el otro gran caso es el de un grafito en Pompeya, que es una señora que le escribe a su amada. Es diciendo, muñequita, vente conmigo, que además sabes, el amor de los hombres es voluble, yo soy diferente. Muñequita, tal. ¿eh? La llama... Chochete, vente conmigo. Sí, la llama, ¿cómo era? Pupula o algo así, Sí. no sé, una cosa... La llama eso como muñequita pequeña. A ver, en latín se ve el género, o sea, es decir, en el epigrama se ve que es ella hablándole a otra ella. Pues las traducciones sistemáticamente fueron como desde un actor masculino, porque como iba a ser un... ¡Qué tonta! O sea, No sabe escribir. no sabe escribir, qué tonto que se puso como ella. Y dices, hombre, igual no. Es que se ha intentado siempre tirar, como esas tumbas que salen dos esqueletos, pues son dos guerreros que son hermanos, amigos. Vamos, Hay una en el un guerrero Britis. siempre guerrero. Sí. Claro, Dos señoras, el gesto matrimonial básico en todas las estelas funerarias es la unión. uniéndose las manos derechas. Ujú. Son dos señoras, tenemos los nombres, están uniendo la mano derecha y el British diciendo, igual eran primas o Se muy quisieron enterrar amigas. juntas porque eran muy amigas. Eran muy claro, amigas y ha pasado hasta el siglo XIX, los Boston Marriage. Es como la típica señora que es como, son dos señoras, se llaman amor, cielo, esposa, vida, luz de mis ojos. Pero no son nada. Se muere No, una no. y la otra se muere al año de pena. Pero no se empotraban porque leían la Biblia juntas, entonces... Como el Festión de Alejandro. No eran nada. Nada, cero. Tampoco. De hecho, Pero- hay un libro, el de Cristina Domenech, que empezó a sacar casos y le dio para 3 libros, o sea... Es que siempre ha estado muy metido bajo la alfombra todo este tema. Claro, pero no solo eso, sino cualquier cosa que suene a demasiado femenino. Lo que decías del cunilingus, por ejemplo. Me estaba Claro. acordando ahora, también en Pompeya, un ejemplo de una pintada política de falsa bandera, un descrédito contra alguien, ¿no? Y es una especie de insulto. Entonces le pedían el voto para un candidato porque decían que era el mejor lamecoños de Pompeya, lo cual es algo bajísimo. Es una cosa que no se debe hacer y, por tanto, te están diciendo el que quieres votar tú, Ojo, lamecoños, ¿eh? A lo mejor no tienes que votarle para político. Entonces es un insulto velado Sí. totalmente. Porque además es contaminante.
Es decir, la parte impúdica el de- sexo oral contamina y tú, pues bien que te gusta que te lo hagan, ¿sabes? O sea, Claro, cuando te lo hago yo no te contamina. claro. Entonces se considera, claro, cómo va a hablar en público si está ahí bajando al pilón. Y luego sí que tenemos algunas representaciones, pero se considera siempre como... De hecho, es como lo más degradante, porque todavía una felación pues es a un hombre, pero ya una mujer encima... Me estoy acordando Es en como- Ostia Ujú. hay una statio cunilinguorum Ajá. que no sabía Sí. si era un lugar en el cual se hacía. Entonces las mujeres iban ahí a recibir como un self-service, ahí directamente. Que sabemos que hay prostitución Hay prostitución masculina masculina, claro. enfocada marítimo, que es también de Pompeya, es marítimo, se comen coños, 4 ases, se aceptan vírgenes. Entonces, ya, no me dejaron llamar así el libro. Estaría muy Pompeya, bien, Pompeya ¿verdad? está lleno. Sí. Ver un burdel A ver, 24 horas. Vamos es a el ver, mito, ¿eh? vamos a ver, ahí está el mito, ¿no? Estaba Pues, acordándome, hay una escena de cunilingus precisamente en las termas suburbanas de Pompeya, en una pintura. Hay una. Sí. Pero pasamos de eso a... Es que toda la ciudad era un gran burdel. Los penes te Hay penes por indican todas partes. el camino a los burdeles. Pero, a ver, todo también eso. es Magaluf. Es decir, Sí, un poco sí. un arqueólogo de dentro de 3.000 años de repente te excava Magaluf las noticias y piensa que todos los ingleses se tiraban por el balcón. Y yo me ¿Por qué imagino... lo hacían? ¿Era algo ritual? Era algo ¿Por ritual. qué se Ritual, lanzaban? claramente. Claro. Igual que el salto del toro, pues estaba el salto... En realidad sí es un poco ritual. Visto así. Pero claro, yo me lo imagino con todo el merchandising de los bares de copas, burdeles y tal. Claro. Y esto es igual, es una ciudad de vacaciones, de verano, cerca del mar. Igual los señores de Soria, pues no era igual que Pompeya. No es lo más representativo, vamos Claro. a decir. Pero es verdad que se ha exagerado También, muchísimo. Se ha querido ver sexo y desenfreno por todas partes en Pompeya. Sobre todo, fijaos, a partir, sobre todo del siglo XX, mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quería dar un nuevo impulso a las excavaciones ya de cara al turismo, que esto es muy importante, y se empezaron a generar historias desde el propio parque arqueológico de la época para generar esas historias, sobre todo, pues de lo que, ¿qué es lo que vende? El sexo, ¿no? El sexo y la caca, pues vamos a hacer una mezcla de las dos. Entonces, se hizo mucho y se crearon historias que luego se han visto que no son Magnificado, sí. ciertas, ¿no? Sobre todo es lo que decimos, que parece que hay un burdel en Pompeya cada 10 metros, Sí. cuando en realidad identificado como un prostíbulo, como un lupanar, tenemos uno. Un pequeño local con 4 o 5 habitaciones y basta, realmente, ¿no? Claro, es que las casas de verano eran confundibles. Porque al final son casas que sacrifican mucho de lo que es la parte de habitación real, porque son casas en que vas a ir en verano a divertirte, que vas a estar la mitad del tiempo en el patio. Pero no son burdeles, son la casa de un señor, la casa de verano. Y es probable que en otros sitios la hayamos infravalorado. En Ostia no hay ningún burdel, ya hombre, el sitio en el puerto, no va a haber ningún No, burdel. claro. No, ni nada. Claro. La mitad de las termas funcionan como burdeles. Sí. Bueno, o sea, siempre se ha vendido la casa de Hipólito como un colegio, bueno, como un collegium, como una asociación de jóvenes de parte académica, y la cartelería te lo pone como un colegio de niños pequeños, y yo estoy convencida de que es un burdel. Ujú. Es unas termas sin habitación como tal, es decir, no son unas termas que estén unidas a una villa, son unas termas suburbanas, cerca de una vía de entrada, con jardines exóticos, habitaciones que no sabemos para qué están, unas letrinas muy grandes, un jardín con excedras y un pelícano por ahí andando. Le faltan los neones a eso. Ya sabéis, una buena excusa para ir a visitar la casa de Hipólitus en Complutum, en Alcalá de Para decir, Henares. Id a verla y sacad conclusiones. Es el club de carretera. Sí, es sí. el club de carretera. Claro, es que muchas termas funcionan así. De hecho, la parte de que parezca desaparecer la prostitución en la tardoantigüedad viene de que, como desaparecen los sitios públicos donde están las prostitutas, pues cerca de los edificios de espectáculos, en los soportales, ya no es visible. Hay muchas más mujeres que se están dedicando de una forma informal. Por ejemplo, se tienen que prohibir a las viudas ir constantemente a los cementerios, porque en los cementerios se seguía practicando la prostitución. Eran vestuarias, ¿no? Las vestuarias. Claro. Entonces las mujeres cristianas que no podían ejercer la prostitución, pero aprovechaban las fiestas nocturnas o las visitas voy a visitar la tumba del santo o las tumbas de tal, para ejercer la prostitución exactamente igual. De hecho, hay una carta de un monje que dice: no, yo es que no he visto una prostituta no solo en Mérida, sino en toda la Lusitania.
Pero claro, cambia la cosa cuando es que le han echado del monasterio porque se dedicaba a meter a las prostitutas en la celda. Ah, bien, por favor. Entonces, claro, dices, igual esto tiene otro cariz. Claro. No podemos decir realmente no había prostitución porque este monje lo está diciendo. Por lo que sea. Y que a veces no tenemos por qué buscar, es lo que tú dices, no tenemos por qué buscar los neones de un lupanar, ¿no? Ahí sí que es cierto que en Pompeya, al lado del lupanar, en un par de calles, sí que se concentran unas pequeñas habitaciones que están en la propia pared, se abre una puertecita, un hueco en el que cabe un lecho de obra, una cama de obra, pero nada, lo justo para tumbarte y no entero, y que son las llamadas Kela Emeretricis, que son espacios en los que la prostituta se ha liberado del lenus, se ha liberado del proxeneta y está ejerciendo de por libre, que Autónoma. también no pasaba, ¿no? Una prostituta que va de por libre completamente, y sí que hay unas cuantas de estas salas cerca de este lupanar de Pompeya. Entonces sí que hay una realidad en la que existe la prostitución, por supuesto que sí, pero hay que tener cuidado con sobredimensionarla en ese sentido. Y el mejor ejemplo de esto, yo creo que es el que tenemos en la casa de los Beti de Pompeya, que justo en la entrada hay un grafito de una mujer griega que se llama Eutigis y que dice que es de buenos modales y que se vende por 2 ases. Entonces, claro, por supuesto, esto es una prostituta que está vendiendo sus servicios y que los clientes que entran a la casa de los Beti por la mañana, oye, mientras esperan es lo primero que ven, porque es que está a la altura de los ojos el grafito, está perfecto para verlo. Pero de ahí se sacó una historia de que en el interior de la casa de los Beti hay una cocina y detrás de la cocina hay un cubículo, hay un dormitorio en el que hay 3 frescos eróticos. Y claro, lo primero que se dijo fue, es que aquí es donde estaba Eutigis, aquí es donde estaba la prostituta ejerciendo la prostitución dentro de la casa de estos señores. Pues mira, no, estamos hablando de un cubículo en el que seguramente los esclavos de la casa, que estaban muy respetados en la casa de los Beti, los esclavos tenían muy buena vida, probablemente los jefes de esos esclavos, ¿no? Esos esclavos que lideran a los demás, pues tenían ese cubículo y se entretenían allí, y era la forma en la que ellos habían decidido tener su habitación para dormir. Y que a los romanos les gustaba más un cuadro erótico que un don de lápiz. Lo O sea, exacto. lo tienen todos, porque además se habla siempre de Tiberio como el arte erótico como si fuese tal, y Augusto también los tenía, y hay quejas de que, claro, ¿cómo se te van a criar las jovencitas bien educadas, castas y puras si tienes toda la casa llena de cuadros porno? Y es como... Y de hecho hay turismo sexual con el arte, porque se sabe que, o sea, decía, creo que era Luciano Samosata, no me acuerdo, que la Venus de Nido, la gente iba a verla porque daba papaja, y que además, para los dos gustos, porque fue con un chaval que le gustaban más las mujeres y otro que le gustaban más los hombres, y que por delante uno estaba entusiasmado y otro decía, que la ve por detrás y dice, Ahora sí. Me estaba acordando de la escena de Yo Claudio, de Tiberio y Calígula, en la cual Calígula le suministra en unos grafitos eróticos, unas pinturas eróticas. Eso existe. Y digo, esto no lo tengo, esto es nuevo. Era súper conocido, además. Tenemos un par de autoras de Kama Sutras con dibujos, Elefantide y Filénide creo que era, y de hecho conservamos una de las obras, pero solo la primera línea que dice, esta es la obra tal, y ya el resto no. ¡Qué pena! ¡Ostras! 1000 copias del puñetero Suetonio, y esto no. Y de hecho hay una coña porque, claro, los soldados que se iban a la guerra era un poco como la Primera Guerra Mundial, que se llevan la estampita. Entonces a uno de los legionarios le pillan con una de estas revistas eróticas en el morral. Claro, se estuvieron riendo los otros. Hasta vamos, creo que le mandaron diciendo, venga, ¿sabes? O sea, ya está. Nos hemos reído tanto de él que no merece la pena ni matarlo. Es que estas cosas existían. O sea, estas cosas estaban a la orden del día. El placer, porque no solo era violencia sexual, sino que había placer, buscar formas de encontrar ese placer en ese mundo hostil, el mundo romano. ¿Y vosotros cómo os imagináis a esos chavales descubriendo la vida? Porque claro, por ejemplo, Roma de HBO. Octavio crece y de repente le viene el otro y dice, te vamos a llevar a las prostitutas. O sea, esto realmente pasaba, como pasaba hasta hace poco aquí en España también. El mito del padre que le lleva al chaval para que se estrene. ¿Pero para qué si tienes las esclavas en casa? Claro. Es decir, es mucho más ya higiénico. Lo de los burdeles es mucho más de los grupos de jóvenes yendo a liarla, lo cual reducía significativamente la calidad de vida de las prostitutas. Y de hecho, ahí está Catón, el que se encuentra un chaval que sale del burdel, se asusta y dice, no, hombre, esto está bien porque así no te dedicas a molestar a las mujeres casadas. Entonces se lo encuentra el otro día y dice, hombre, Catón, ¿qué tal? Y dice, me te he dicho que vinieras, no que vivieras aquí.
Entonces era algo normalizado. Al final tienes acceso a un montón de cuerpos, de mujeres, de hombres, de absolutamente todo. O sea, Lo que más choca es que haya cuerpos que sea lícito usar. Eso es lo que a nosotros, como nuestra mentalidad actual, y por eso vamos a intentar no juzgar, nos choca eso. Que sean cuerpos a disposición. Pero al final recordemos que estamos hablando de esclavos. Sí. Que son esclavos que no les parecía nada bien. Es decir, hay una fuente que dice del esclavo que es liberto ya y que está ahorrando mucho y muy fuerte para liberar a su mujer para que no se limpien las manos en ella en los banquetes. Claro. Es decir, tú no tenías servilletas, tenías esclavos que funcionaban como servilletas. O sea, tú te limpiabas los dedos en la pechera de la mujer y ya tocabas teta. Entonces, eso al señor le tenía loquísimo y quería solucionarlo. Pues es decir, así. no... Era su realidad. Sí. Estamos hablando de propiedades, siempre de propiedades. Los esclavos, recordemos, no son personas para los romanos. Y es verdad que cuando te liberas, oye, de repente te sale un alma dentro y de repente eres una persona y todo va bien. Sí. Y es cierto que hay gente que valora mejor a sus esclavos y hay gente que no tanto. Y esa es la realidad dentro de una sociedad en la que, cuidado, porque también, una vez más, el clasismo. El que es rico y tiene esclavos, pues claro, tiene esa esclava jovencita para hacer lo que quiera con ella. El que no tiene esclavos es el que tiene que recurrir también más a la prostitución, al burdel, para poder salir de lo que en realidad no era el matrimonio, que en realidad el matrimonio no es el sexo por placer en la mayor parte de los casos, ¿no? Es un sexo para procrear, es un sexo para traer nuevos romanos. El placer está fuera, quizá, en muchos casos. Y el placer buscado para el hombre, no para la mujer. Claro, el placer para la mujer. Claro, no la mujer no debía aspirar al placer porque se supone que es la pasiva completa, que luego es mentira. Sí. Y de hecho se nos hablan de juguetes sexuales. Y hay una fuente, de hecho, que nos habla de unos dildos que están comentando entre dos mujeres cuál es mejor. Y dicen que hay un zapatero que hace muy bien las costuras porque no se notan, entonces no te raspa. Y están hablando, dice una, es que estamos muy solas. Pero la segunda parte es que esos consoladores tenían tiras. Entonces decían que el zapatero las hacía de lana en vez de cuero. Claro, si el consolador tiene tiras, Claro. no es solo para el uno, uso claro. individual. Ahí hay Es otra multiplayer, persona, ¿no? Es multiplayer. Y sí. tenemos algunas lucernas, por ejemplo, las lucernas sí que hay de todo. Pero tenemos muchas con juguetes sexuales, tanto entre mujeres como entre mujeres y hombres, y que también se usan. También tenemos una señora follándose un burro, pero bueno, también tenemos porno actual Claro. y el hentai con pulpos. No vamos a hablar del hentai Y luego con también, pulpos. cuando hice programas sobre gladiadores, encontré información sobre gente que se veía atraída como una filia por la que le dominasen gladiadoras. Y que había una lucerna con una gladiadora dándole todo a un hombre. O sea, Madre mía. sí, una locura. O sea, Lo que había pasa gente con que los contrataba los gladiadores- servicios para dominaran. Para que dominaran. Es que hay una mezcla ahí porque, claro, o sea, es decir... Hay mucho mito con los gladiadores. Hay mucho mito con el mito madre sexual. mía. Claro. Es decir, que hubiera enamoramientos, sí, porque vemos que hay... Pero que te puede pasar. También te puedes enamorar de un esclavo y tenemos cuestiones de esas que luego está muy mal visto y de hecho te conllevaba la muerte. Eso en Espartaco, lo de sí, me tiro a todos los esclavos, hubiera acabado con la señora muerta, remuerta y más que muerta, y en época tardoantigua quemada viva. O sea, ojo. Y muchos gladiadores entraban dentro de esto. Es decir, no te la vas a jugar a que te quiten tu dote, a que tal, a que... Bueno, y que al final los gladiadores muchas veces, a no ser que sea su primer combate, están medio deformados Ya. todos, llenos de Ya. golpes, y que a lo mejor no eran el mito erótico que nos han vendido siempre. Y que los gladiadores debían ser un poco como Yados, que igual te vendían más de lo que Sí. podían abarcar realmente. Es Sí. decir... No hablarían muy bien, no serían el lápiz Claro. más afilado del estuche. Claro, no, de tantas y que, hostias. por ejemplo, hay muchos de estos grafitos de no sé quién, el encanto de las niñas, que siempre Sí, se ha dicho que sí, lo sí. graban las En mujeres, Pompeya. y están dentro de la escuela de gladiadores. Es decir, entonces son ellos mismos, mismos, son ellos claro. mismos chuleándose. El Claro, loser sí, que sube sí. Claro. su rutina matutina es el mismo en la antigua Roma en Sí. Pompeya que pone yo soy el terror. Tiene de que las nenas". decirlo porque no es Yo me verdad, levanto a las claro. 4 para hacer burpees y... Claro. Me imagino el compañero A ver. diciendo, pero si no te comes un colín, si no Ya. has ganado nada. Es así, es así. ¿Qué haces, sabes? Si Pero te claro, ahora, levanta. ahora que hablamos de grafitos, yo creo que ahí hay un melón importante Vamos. también, ¿no? Con cómo las paredes del el sitio por excelencia, que es Pompeya, porque lo tenemos así conservado, pero que por todo el mundo romano están llenas de falos. Tenemos por Sí. todas partes. Pero ojo, cuidado con esto también, porque el falo no siempre tiene que hacer referencia al Eso mundo es, sexual. Esto eso es muy es. importante. Tenemos el falo como abundancia, como felicidad, prosperidad. Obviamente con un carácter al final sexual, porque lleva al mundo de mantener la estirpe de los romanos viva,
pero con un carácter protector, Sí, apotropaico. Y a mí lo que me hace muchísima gracia es ver cómo al niño, nada más que nace, le cuelgan, además de la bula, pero le cuelgan uno de estos falos pequeñitos, a veces con alas, con la manus fica, ¿no? Con la higa, símbolo protector también. Un fascinus. Sí. Estas respe fascinanda, ¿no? Para evitar la fascinación, para evitar el mal de ojo, es el falo el que te protege, al fin y al cabo. Que yo, que soy muy de romper las cosas bonitas, a todos nos hace mucha gracia, pero es una amenaza. Porque es el falo comparado con un arma, porque el fascinum, el mal de ojo, es algo femenino. ¿Qué se hace contra algo femenino? Pollazo. Es una amenaza de violación. Y de hecho, la comparación continua del falo con las armas, el latín erótico está lleno de estas cuestiones de comparación, y en Ostia también hay una comparación con la lanza y tal. Y lo vemos en el mal de ojo. Entonces, al final, esos amuletos de falos son una amenaza contra la maldad femenina, que es: si te sales de madre, te violo y eso arregla las cosas. Hay escenas muy gráficas. Hay un relieve que aparece el falo disparándole a un ojo. Sí. O sea, está atacando directamente. Claro, directamente. Así que la próxima vez que encontréis graciosos los falos, pues ya sabéis lo que hay detrás. No, es verdad. Soy genial rompiendo cosas bonitas. Y es verdad, pero que están en los lugares más insospechados, ¿no? Porque para ellos era algo normal, era protector, y tú ves encima de una panadería tienes una famosa terracota que dice hic habitat felicitas. Aquí vive la felicidad, un falo de terracota encima del horno de pan, porque eso es lo que a ellos les parecía protector. Yo creo que podemos marcar el origen del patriarcado tras todas las teorías del mundo y tal, desde los prehistóricos que dibujaban coños por todas partes, que tenemos vulvas en todas partes, a el primero que dijo, no, mejor vamos a dibujar una polla. Ahí dimos el... ¿no? Sí. Hizo el giro. Claro, es que vemos el arte prehistórico y vemos, o sea, sí vemos falos, vemos relaciones sexuales, vemos cosas, pero vemos vulvas por todas partes. ¿Recordáis en Roma alguna representación de una vulva? Más allá de elementos votivos. Sí, no. Votivos que no son la vulva. Que es el útero, en realidad. Es el útero o la pelvis, con apenas marcado exacto. Claro, pero no una vulva abierta. No hay ninguna. O sea, hay una lámpara que tiene una granada, que es la totolámpara clarísimamente, porque tú lo ves y dices, amor, cielo, vida, esto igual se te está yendo el subconsciente, pero no hay. O sea, y a lo largo del arte ha costado mucho empezar a ver vulvas, y muchas veces, o sea, Georgia O'Keeffe ya sigue diciendo que solo pintaba almejas y flores. Todos sabemos que no, pero... Y ahí es el momento, hay un momento en que las vulvas de repente, y en el arte romano las vulvas desaparecen completamente. Sí, no... Mucho falo, los tintinabulum. Claro, un falo con patitas de falo, colita de falo. Y además que es eso, a mí me gusta mucho ese, es un buen actor, es un cazador, que su propio falo se ha convertido en pantera, y yo creo que está un poco decidiendo si cortar o no cortar. Se vuelve contra él y le va a comer. Y es maravilloso. Es una Tengo una anécdota buenísima de cortar cosas. De pelear contra sí mismo. Contra el impulso. Es esa lucha, ¿no? Que hay... Celso habla de que, claro, estas cosas, o sea, por mucho que pintasen falos por todas partes, los problemas de venerias y cosas así seguían dando vergüenza. Lo dirá el médico... Porque mucho enseñar la polla, pero cuando tienes una escamita, pues ya no. Pero decía, pero tenéis que ir de todas formas, porque yo he visto a un señor al que la infección era tan grande que, claro, ya fue al médico cuando el escroto se le empezaba a caer a pedacitos, y lo único que pudieron hacer para intentar salvar algo es ir haciendo rodajitas hasta que pillaron ya carne sana, y ahí ya cauterizaron un poco. Entonces, aprended todos de este señor al que tuvieron que cortarle el pene en rodajitas, e id al médico cuando tengáis una venerea. Me parece un consejo muy sabio. Sí. Siempre que decimos no hay que aprender cosas de la antigua Roma, bueno, pues a lo mejor esta. Con Celso sí. Esta sí. No dejes que se te caiga el escroto antes de ir al médico. Porque las enfermedades, las ETS estarían a la orden del día. O sea, eso sería... Menos que porque la sífilis, que es así como la más gorda, no se sabe si hay una versión suave, pero que sería muy suave, pero la gorda viene de América. Porque yo qué sé, decidimos que las llamas eran una cosa estupenda, entonces, bueno. Les llevamos la calvicie a América, ¿no? y nos trajimos la sífilis. Bien. Pero claro, las infecciones están. Es decir, al final, aunque no haya una sífilis gorda y no te vaya a dar un parraque al cerebro, que al final es lo malo de la sífilis, más que se te caiga el escroto a cachos, que no... Total, ¿para qué? ¿Para qué no pero las infecciones, es decir... Hemos sobrevalorado mucho la higiene romana en ciertas cosas. La hemos idealizado en exceso. Exacto. Y para otras... Sí. Las termas, nos hablan mucho de que las termas son un poco una guarrería, aparte de que eran un lugar de prostitución. Ese agua.
con ¿Cómo ese debía estar aceite. esa agua, Termas Claro. públicas, recordemos que son espacios para lavarse, que no son un spa, que no son un balneario de lujo, ni nada así. Nada que Es muestre la IA. Lo mínimo, exacto, lo mínimo imprescindible para no oler y que debía estar bastante guarro. Yo siempre me acuerdo de esos esclavos que vienen con redecillas recogiendo excrementos directamente porque la Yo gente me encontré se una en un limpiaba de aquapark. todas formas. Que, claro, yo me encontré una en un aquapark, de esto que estás así, sacas y de repente ves. Y dices, ¿Es así? si pasa en el aquapark ahora con el agua Sí, clorada y tal, imagínate. que dices, al Ujú. final del día un aquapark no es lo más recomendable de la... No. Las termas son lo mismo, las termas públicas de muchas ciudades. No estamos hablando de las más increíbles, de las mejores, no. Las termas romanas normales y corrientes, tú calienta el agua de esas termas. Entonces lo dejas allí y al cabo de unas semanas, lo vas limpiando, por supuesto, pero al cabo de unas semanas cambias el agua, porque ya que lo has calentado, Claro. no puedes hacer Aprovechas. que eso sea agua corriente todo el rato en todas las termas. Por supuesto que algunas tienen calderas que sí permiten esto, pero no todas. Y de hecho Entonces, lo sabemos también, no solo porque es de sentido común, que eso es muy caro, sino porque las bustuarias Ujú. van a lavarse cuando ya han cerrado las termas. Claro, Eso denso, como estaban ejerciendo, Claro. cuando cerraban y ya no eran un problema, los guardias de la terma las dejaban pasar a lavarse. Con lo cual eso no se vaciaba al final del día y se volvía a llenar al día siguiente. Eso es. Y tenías a las señoras con mayor carga de guarrería de toda la ciudad Ujú. justo lavándose en ese momento, que tampoco se limpiaba después, evidentemente. Claro. Pero fíjate, por eso se justifica y por eso es real que existan termas privadas en Roma. Los balnea, que son esas termas más pequeñitas, privadas, en las que tú pagas. Las termas públicas son gratuitas, pero aquí hay un servicio de más nivel. De hecho, me estaba acordando, por ejemplo, de las termas de los Praedia de Julia Félix, ese complejo de apartamentos de esta mujer, por cierto, una mujer liberada de la tutela muliebris, una mujer que tenía ese negocio en Pompeya y que esas termas nos las describe en el anuncio la propia Julia Félix como Venereae et non gentae, el balneum en realidad en masculino, ¿no? Venereum et non gentum. ¿Qué significa esto? Pues que son dignas de Venus y de los non genti, que son los guardianes de las urnas de las votaciones públicas. Con lo cual, de gente guapa y honrada. Es cierto que aquí ha habido una interpretación del siglo XX que es, como dice Venerea, es que esto es prostitución seguro. Mm. No. Aquí estamos hablando de unas termas que son de lujo. Y aquí pagas por tener un agua más limpia, Claro. por tener una privacidad, por tener algo que no existe en las termas públicas, en donde sí se da todo esto, ¿no? Y hay que tener también en cuenta esa diversidad que viene una vez más del clasismo de los romanos. Y si alguien tiene problemas en entender esa imagen, que piensen en unos baños de un concierto o unos baños en que pagas. Claro. Claro. Ahí está una cosa y otra. O sea, esas termas públicas debían ser una cosa loquísima. Es una realidad, Sí. es un mundo diverso. Es que es la el ser antigua humano. Roma, ¿no? El ser humano. Que es que nuestro concepto de higiene, igual que nuestro concepto de comida, no son los mismos. Es decir, Las cauponas, yo no como nada de una caupona, ¿eh? No me la juego. Ya, de hecho hay un momento en que tienen que controlarlo porque claro, eso no se limpiaba ni para Dios, Sí. es decir, ahí va rellenando y eso era la Tremendo, olla ¿no? eterna, pero que es lo mismo que nuestro concepto de salud, ni de higiene, ni de olor. Es decir, una cosa es que te mantengas limpio y otra cosa es que vayas impoluto, no huelas absolutamente a nada, Sí. y eso hay que ver, es decir, si estás currando todo el día y te tienes que echar un agua de gato y tal, pues... Y las infecciones están a la orden del día, Sí. Claro. Es que tenemos porque la además no imagen, tienes forma de curarlas. No. Entonces, es que tenemos la imagen de Roma muy limpios, Roma agua corriente, termas, civilización, la Edad Media, dientes De podridos, repente fatal. todos Ya. guarros, tal, Claro. y el Renacimiento vuelve a renacer todo. Y también es una imagen que hay que romper, el tema de la antigua Roma como esa idealización blanca en lo marmóreo, blanca Sí, también sí, en lo sí, racial, la pureza, la limpieza. Son caballos de batalla. Sí, porque curiosamente, Potentes. racistas en el sentido colonial del término, los romanos no No. parece que fueran. Yo te ¿no? esclavizo, Es sea curioso, blanco o ¿no? negro. Da igual, exacto. Tú eres mi esclavo, me da igual el color que tengas. Claro. Pero fíjate, yo me estaba acordando, con respecto a las termas, es Plinio el Viejo el que dice que si tienes una herida abierta en el pie o en la pierna, mejor Es no vayas Celso, a las... creo. ¿Celso? Puede ser. No vayas que igual... Celso- A lo mejor lo Es- dicen los dos, claro. también te digo. eso tiene buenas ideas. Está hay que bien. hacerle caso a ese No hombre. vayas a las termas Claro. porque ha habido gente que hemos visto que se ha muerto después. Que fue Te mi has tío cogido- te has y no cogido volvió. una infección de caballo. Pero bueno, y al final todo esto nos lleva un poco a que entendamos la diferencia, ¿no? Del mundo romano con nosotros, de la diversidad que hay dentro del mundo romano
Y en este caso, a través de la sexualidad, que es un poco el tema que veníamos viendo, yo creo que es importante tener eso en cuenta. Que existe, ¿no?, una normatividad, que existen unas leyes que no siempre se cumplen, que tenemos gente que hace un poco lo que quiere y lo que le gusta realmente, y que también tenemos otros que les critican, y que va a haber siempre de eso, ¿no? Y va a haber grafitos en donde vayas a encontrar a dos mujeres que están declarándose su amor, y otro grafito como el de uno pompeyano que me estaba viniendo a la cabeza, que es Nikias, que le llaman maricón y cagón directamente, ¿no? Quiné de cacator es con lo que le dicen. Entonces, son palabras muy duras, son palabras muy fuertes, que están denostando a una persona por no seguir la normatividad, pero que todo eso confluye en una misma sociedad y que esa diversidad existe dentro de esa sociedad, y hay gente que piensa de una forma y hay gente que piensa de otra. Como siempre. Es que las sociedades no son homogéneas. Exacto. Y las normas son culturales y pueden cambiar mañana. No hay una sexualidad natural, igual que no hay un género natural y que no hay una forma de comportarse natural. Al final son cosas que acordamos y que se pueden cambiar. Y que son 2000 años de historia, 1000 años de Imperio Romano, son cosas que cambian a lo largo de los años. Y para cerrar, si tuvierais que elegir un mito sobre la sexualidad romana, que dijerais, me da rabia y esto hay que quitarlo ya, hay que erradicarlo, ¿qué elegiríais? Vamos allá. No lo sé, ¿eh? ¿Alguno que os dé mucha rabia? Como lo de Pompeya, por ejemplo, también incluye, ¿eh? Incluye Pompeya. Sí, yo realmente me quedaría con eso, ¿no? Sí. Con esa idea, porque cuando yo voy a Pompeya lo veo mucho, ¿no? Esos guías turísticos que te venden, te hacen una visita a lo mejor de una hora y media, que está muy bien, ¿eh?, para la gente que no tiene más tiempo, pero que a lo mejor lo único que te venden en la visita guiada es, estos romanos, fíjate cómo estaban aquí todo el día en el prostíbulo, jajaja. Y a lo mejor hay que entender que la vida romana era muy diferente a eso, ¿no? Y que habría un poco esa variedad que decimos. Yo creo que ese es uno de los grandes mitos, junto con el intentar interpretar la sexualidad romana en clave actual. Yo creo que eso no se debe hacer por lo que hemos dicho, porque nuestra sexualidad es muy diferente a la que tenían los romanos. Eso y la sexualidad liberada. Y Roma cayó por el despiporre. ¿Qué dices? Por el feminismo. Sí, sí. Cayó por el feminismo. El feminismo y los maricones. Y dices, te recuerdo que cayó cuando el cristianismo había eliminado gran parte de la libertad sexual que había antes. No te cuadra. La época de que te refieres con el feminismo y los maricones es la de los Julio Claudios, que se supone que es el apogeo del imperio. Ese es el momento bueno. Es que Roma cayó por aleatorio. Tiras un dado y sale socialismo, feminismo, por la caída de los valores de Occidente. Porque ya, para acabar, Roma, en definitiva, hemos aprendido que no era un burdel desatado ni un paraíso de libertades. Era un mundo profundamente estructurado donde el sexo servía para confirmar jerarquías, para castigar enemigos, para reforzar identidades y para controlar cuerpos. Cuando miramos de cerca su sexualidad, no descubrimos una civilización que sea más o menos libre que la nuestra. Descubrimos más bien una sociedad en la que el sexo era poder. Y ese poder no se distribuía igual. Estaba condicionado por el género, el estatus, la ciudadanía, la edad y la posición social. Porque en Roma la libertad sexual no era un derecho, era un privilegio. Y para muchos el deseo no era más que otro campo de batalla. Pero también, como hemos hablado hoy, en medio de esta estructura de dominio había placer, juego, transgresión, hubo grafitis obscenos, versos burlones, hubo cuerpos que encontraron espacio para el gozo, aunque fugaz, y eso también era Roma. Hoy hemos intentado mirar aquí los tres de frente a este tema, sin romantizar, sin escandalizar, solo comprender un tema muy complejo. Porque si la historia sirve de algo, es para recordarnos que nuestras ideas sobre el sexo, como tú has dicho, como sobre tantas otras cosas, no son naturales, no son antinaturales, no son eternas, no son universales, son construcciones y como tales pueden ser repensadas. Gracias, Patricia, por tu mirada lúcida, por tu crítica, por tu guerra constante. Gracias por todo. Gracias también, Néstor, por seguir poniendo voz a eso que se esconde entre los mármoles y los escritos. Muchas gracias a todo el equipo de Podium Podcast por estar ahí. Muchas gracias también a ti, que estás al otro lado. Gracias por estar con nosotros y te dejo esta vez 2 preguntas. La primera, ¿qué te ha sorprendido más de la sexualidad en la antigua Roma? Y la segunda, ya más general, ¿hay algo a lo que todavía no te atrevas a mirar de frente? Te leo en comentarios, te leo en redes sociales y, como siempre digo, que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos y te espero. Pasaré lista, algún día lo haré, en el próximo programa de Roma a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.